Ya. No había puesto el botón de grabar. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien. Todos ustedes ya pueden visualizar desde hoy sus notas del PA3. Me demoré un poquito porque, como comprenderán, tenía que ver los videos, ¿no? Hay videos de 20 y tantos minutos, hay videos de 40 y tantos minutos. Así que yo siempre prefiero subir todas las notas el mismo día, ¿no? Una parte un día, otra parte otro día. Entonces he estado acumulando eso. Y por eso es que, bueno, recién el día de hoy ya terminé de ver todos los videos y ya tienen sus notas. Entonces, con el PA3 entregado, ya solamente nos queda el PA4. Yo quiero tomarme, perdón, quiero tomarme unos minutos, creo que al final, porque ahora todavía son muy pocos alumnos, para hablar, porque tengo varias opciones y antes de subir el examen, yo pensaba subir el día de mañana, quería conversar con ustedes para de repente ponernos de acuerdo en cuál es la modalidad que les acomoda también a ustedes más de las actividades que yo tengo, ¿ya? Entonces, quedaríamos en que por favor no se vayan a ir, porque al final vamos a hablar del examen del PA4. Yo la verdad había pensado dos opciones, lo conversamos y ustedes opinarán. Obviamente esto no es una democracia, ¿no? Pero tomar en cuenta lo que ustedes digan y probablemente nos pongamos de acuerdo en eso, ¿ya? En, uno de los temas que es transversal, es transversal a las garantías constitucionales, ¿no? Y que de todas maneras tiene, ¿cómo decirlo? Tiene un correlato con lo que hemos estado haciendo en el curso, es lo que se conoce como el recurso de agravio constitucional. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Saben qué consiste? También conocido como RAC. ¿No? Bueno, este recurso eh, viene a ser una institución dentro del proceso constitucional que permite defender los derechos fundamentales. Eh, Asegura que existe una pluralidad de instancias. Y esto está reconocido además en la Constitución, ¿no? El principio de pluralidad de instancias. Y eso está regulado en el artículo 202, en el inciso segundo de nuestra Constitución, ¿no? Que ahí se establece que el Tribunal Constitucional puede conocer las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo y habeas data. Vamos a repasar un poquito. ¿Qué cosa defiende un habeas corpus? ¿Mm? Derecho a la libertad, doctor. Un amparo. Vulneración de los derechos constitucionales. Pero, Fundamentales, perdón. ¿cuáles? ¿Todos? Derecho a la salud, a la vida, y entre otros. Sí, todos. Sí, Entonces, ¿para qué tenemos el habeas corpus? Usemos el amparo nomás para todo. sí, doctor, sí. ¿Mm? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera opinar, ayudar a su compañera que piensa que se ha olvidado de lo que hemos hablado? ¿En qué casos funciona el amparo? Doctor, en caso de en que los derechos fundamentales de la persona se estén vulnerando. ¿Pero todos los derechos? No, porque como usted dice, el habeas corpus, el derecho a la libertad se usa pues el habeas corpus, el habeas data para la información. Muy bien. El amparo, ¿no?
nos defiende ante la vulneración de todos los derechos que no estén contenidos ni en el habeas corpus ni en el habeas data, ¿no? Procede entonces este recurso de agravio constitucional frente a estas tres opciones, estos tres casos, habeas corpus, amparo y habeas data. Cuando hay una resolución de segundo grado, ustedes saben que existe el principio de la doble instancia en el Poder Judicial, ¿no? Y hay en segundo grado, en una sala superior, perdón, estoy con la garganta chapuré, no es COVID, pero estoy mal. Existe una sentencia en segunda instancia, una Corte Superior que declara infundada o improcedente una demanda constitucional. En esos casos se puede interponer un recurso de agravio constitucional. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Constitucional, dentro de 10 días desde que se notifica esta resolución denegatoria. Una vez que este recurso de agravio constitucional es concedido, el presidente de la sala superior que vio el caso tiene que derivar este tema al Tribunal Constitucional, todo el expediente, en un plazo máximo de 3 días, bajo una responsabilidad si no lo hace así. Entonces, el recurso de agravio constitucional es una herramienta que permite que los litigantes que no han tenido la posibilidad de defender sus derechos en el Poder Judicial lo puedan hacer ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Y en el pasado de los años, el Tribunal Constitucional ha ido precisando hasta dónde podía llegar este recurso, ¿no? Hay sentencias específicas que dan una jurisprudencia al respecto, ¿no? Entonces, en principio, ¿no? El recurso de agravio constitucional debería referirse al contenido constitucionalmente protegido del derecho que se ha invocado en la demanda. Para tal caso no debe ser manifiestamente infundado y no debe incurrir en una causal de tutela negativa que esté establecida por el tribunal. Entonces, si cumple con eso, se concede este recurso de agravio constitucional, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera esta vez, para variar un poco y no aburrirlos con mi voz, que además no está muy bien, apoyarme en un video de corta duración que desarrolla el concepto del recurso de agravio constitucional, ¿sí? Así que si me permiten voy a pasar ese video unos minutos. Voy a ver cómo hago, porque esto siempre es un problema para mí. Compartir. ¿Una pestaña o una ventana es? ¿Qué es lo que tengo que poner, chicos? Ustedes saben. Ustedes que paran compartiendo. No se peleen por ayudarme. Gracias. Una ventana o una pestaña debo compartir para pasar el video que tengo acá abierto. ¿Están ahí? ¿Alguien conectado? Sí, profesor. Ventana, ¿no? Ya, vamos a ver lo que dice Renzo. Compartir. ¿Ahí están viendo? Sí, están viendo. Ya. En los denominados procesos constitucionales de la libertad, a saberse, habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, se da esta posibilidad impugnativa. De tal manera que tenemos en procesos constitucionales de la libertad los denominados recursos ordinarios, la apelación, la queja, la reposición, y el denominado recurso extraordinario, que es el recurso de agravio constitucional, como lo denomina el Código Procesal Constitucional del año 2004. Este recurso de agravio constitucional, ¿por qué es extraordinario? Porque exige motivos taxativos para su procedencia y definitivamente al exigirlos limita la posibilidad de que el órgano jerárquico superior pueda pronunciarse como si se tratara de un recurso ordinario. Es más,
este RAC, como lo vamos a llamar en adelante, tiene la capacidad de incentivar lo que se llama la jurisdicción negativa del Tribunal Constitucional. Esto es, el Tribunal Constitucional peruano va a conocer del RAC solamente cuando la segunda instancia, la Sala Superior del Poder Judicial, haya denegado, esto es, declarado improcedente o infundada, la demanda incoada por quien se siente afectado en la vulneración de sus derechos fundamentales. ¿Y por qué la existencia del RAC? ¿Por qué si esto ya se viene viendo en el Poder Judicial, por qué necesariamente este RAC, este vaso comunicante, que lo traslade al Tribunal Constitucional? Este ente, el supremo intérprete de la Constitución, ha señalado que los procesos constitucionales de la libertad pertenecen a una tutela de urgencia, la tutela de urgencia satisfactiva, esto que ya vimos en entregas anteriores, y que a partir de allí lo que se requiere es un recurso rápido, sencillo y eficaz, y que por esta rapidez entonces aumenta la posibilidad del error en la tutela de esos derechos fundamentales o en la defensa objetiva de la primacía de la Constitución. Esto es lo que habilita, ante una sentencia denegatoria, la posibilidad de que sea el Tribunal Constitucional quien conozca el caso, no sin antes ser vía del recurso de agravio constitucional. El RAC tiene una regulación tanto como constitucional como legal. En la Constitución aparece en el inciso segundo del artículo 202, cuando dice que el Tribunal Constitucional conocerá en última y definitiva instancia las sentencias denegatorias en los procesos de jurisdicción de la libertad. El Código Procesal Constitucional trata de dar un mayor aterrizaje a esto en el artículo 18º, donde señala los requisitos de admisibilidad y procedencia, señalando primero que este RAC tiene que ser interpuesto por el demandante, luego que tiene que ser contra la resolución en segunda instancia que declare improcedente o infundada la demanda, y segundo, por último, en el plazo de 10 días. Esta regulación constitucional y legal parece insuficiente para el Tribunal Constitucional, quien en sendas resoluciones ha señalado que es su labor en pro de una óptima protección de los derechos fundamentales hacer una suerte de ponderación entre lo que viene a ser la protección de los derechos fundamentales a través de otorgar el RAC y la sobrecarga de trabajo que establece. Por ello, no contento con lo regulado en la Constitución y la ley, ha señalado, en base a su autonomía procesal, nuevas reglas para que esta procedencia del RAC no sea tan abierta. Es decir, no baste que sea una sentencia que declare infundada o improcedente la demanda para que ya la conozca el Tribunal Constitucional. Ha colocado una serie de filtros en dos precedentes constitucionales. En efecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2877 del año 2005, crea el precedente vinculante Luis Sánchez Lagomarsino Ramírez, en los cuales establece dos filtros adicionales a la legislación para la procedencia del RAC. En primer lugar, lo que hace es establecer que los mismos requisitos que establece el artículo 5 del Código Procesal Constitucional para la admisibilidad de la demanda son los mismos requisitos para el recurso de agravio constitucional. Recordemos, primero, que se haga una referencia directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho supuestamente vulnerado. En segundo lugar, que no existan vías igualmente satisfactorias. En tercer lugar, que no exista litispendencia. En cuarto, que se hayan agotado las vías previas. En quinto, que no haya cesado la amenaza o violación del derecho fundamental o que éste haya devenido en irreparable. Sexto, que no se vean afectadas resoluciones tanto del Jurado Nacional de Elecciones como de la Junta Nacional de Justicia o se haya dado un conflicto de competencias. Y por último, que se presente dentro del plazo. Pero además de ello, esto es, de que aquellas causales de admisibilidad y procedencia de la demanda se importen ahora para el recurso agravio constitucional, en el mismo precedente, en segundo lugar, crea nuevas causales. Son las siguientes. La primera, se tiene que identificar de una manera evidente, de una manera manifiesta, cuál es el contenido esencial del derecho fundamental supuestamente vulnerado.
En segundo lugar, que el Tribunal Constitucional no haya declarado manifiestamente infundada casos similares. Y por último, que el Tribunal Constitucional ya haya señalado en su jurisprudencia que esa tutela no corresponde vía RAC. A partir de allí se pensó que el recurso de agravio constitucional y sus causales de procedencia quedaban limitadas. Sin embargo, 10 años después de esta sentencia, en otro precedente, 987 del año 2014, un proceso de amparo venido desde el Santa va a crear la sentencia interlocutoria denegatoria, sobre todo en su fundamento 49, que señala lo siguiente: solamente va a proceder el recurso de agravio constitucional, o mejor dicho, no va a proceder el recurso de agravio constitucional cuando ésta carezca de una fundamentación, esta vulneración no tenga una fundamentación sólida, potente al respecto. En segundo lugar, cuando la cuestión del derecho contenida en el recurso no tenga una especial relevancia constitucional. Tercero, que la cuestión de derecho invocada contradiga a un precedente constitucional dictado por el TC. Y por último, que se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. Al final, este fundamento 49, donde determina, dice, la citada sentencia se dictará sin más trámite. Este último precedente, sumado al de Luis Sánchez Lagomarsino Ramírez, constituye causales nuevas de admisibilidad y procedencia del RAC, que se suma a lo señalado en el Código Procesal Constitucional y en la propia Constitución. Siempre va a estar en debate, siempre va a mover el avispero aquellas circunstancias si es el Tribunal Constitucional tiene aquella capacidad, tiene autorizada aquella competencia para crear nuevas figuras procesales. En todo caso, si bien es cierto con esto, el tribunal justifica con el exceso de carga de trabajo que puede tener por la cantidad de recursos presentados, llama la atención siempre que, mientras por un lado al RAC se trata de limitar su procedencia, por otro lado ha establecido causales para que inclusive sentencias estimatorias puedan ser conocidas por el Tribunal Constitucional. Pero esto ya es lo que se conoce como el RAC extraordinario, que será materia en el siguiente programa. Nuevamente, nuestra expresión de gratitud por vernos, por estar allí y siempre nuestro ruego. Listo. Entonces, para que tengan un poco más de desarrollo con el ejemplo de estas dos sentencias, ¿no? Entonces, más o menos con esto vamos cerrando los recursos. Y otro de los temas que quedó pendiente también hablar en la clase antes de acabar es los sistemas de control de la constitucionalidad. ¿Qué sistemas de control ustedes conocen o han oído hablar? Sistemas de control de la constitucionalidad. A ver, vamos a preguntar a Dávila. Dávila. Sí, profesor. ¿Qué sistemas de control de la constitucionalidad existen? ¿Me puede repetir? No lo escuché bien. ¿Qué sistemas de control de constitucionalidad existen? ¿Alguien la puede ayudar? El control concentrado y el control difuso, profesor. Muy bien, ¿no? ¿Cuál es el control de constitucionalidad concentrado? ¿No? Es el que centraliza el ejercicio del control de la constitucionalidad de las normas jurídicas en un único órgano, ¿no? En un solo órgano. ¿Cuál es el órgano? En algunos países es la Corte Constitucional, en otros países el Tribunal Constitucional. Perdón. Profesor, ¿y control mixto?
es que en que cuando un estado concurren los dos. Pero no te aceleres, tranquila, vamos a ir viendo uno por uno y al final explicamos por qué en el Perú hablamos de un control mixto. Entonces, ¿en qué casos procede este control, no? Puede haber una contravención por la forma o puede haber una contravención por el fondo. Por la forma es cuando no se cumplen los procedimientos que tienen que cumplirse debidamente, ¿no? Y se controla según el fondo cuando la norma con rango de ley es incompatible con la Constitución por su contenido. En un caso, el procedimiento puede estar mal y en otro caso es el contenido, el fondo, lo que está mal. Entonces, ¿qué infracciones se pueden cometer contra la jerarquía normativa? Primero, pueden darse infracciones según la forma. ¿Cuáles son estas infracciones según la forma? Cuando se produce el quebrantamiento del procedimiento legislativo que se ha previsto en la Constitución, por ejemplo, para aprobar una ley. Yo me salto el proceso, no cumplo las etapas del proceso. Ahí estoy yendo contra la forma. Cuando se ha, por ejemplo, ocupado de una materia que la Constitución ha reservado a otra fuente del derecho, no a esa ley, por ejemplo, ¿no? Cuando la norma se expide por un órgano que según la Constitución no tiene la competencia para hacerlo. En esos tres casos podemos hablar de que la infracción que se comete contra la jerarquía normativa, en este caso contra la prevalencia de la Constitución, puede ser por tres casos. Cuando se quebranta el procedimiento previsto en la Constitución para aprobar una norma. Cuando se utiliza una norma para regular una materia que la Constitución establece que debe regularse a través de otro mecanismo. Y cuando quien emite la ley no tiene la competencia para hacerlo. ¿Les quedó claro? Esos tres escenarios. Bueno, supongo que el que caiga otorga, ¿no? Después, pues, perdón, González, sí. Profesor, ¿y nos podría hacer un ejemplo al respecto? O sea, por ejemplo, yo opino, ¿no? Una ley, ¿eso podría ser un ejemplo? Estamos hablando ¿O qué sería más acertado? No, estamos hablando de leyes que van contra la Constitución. No, o sea, me refiero a qué ley, o un ejemplo de ley inconstitucional que sea tipo de repente para más o menos darnos una idea. No, por ejemplo, yo quiero reformar la Constitución y no cumplo con los requisitos para hacerlo. Por ejemplo, no tengo los votos necesarios para hacerlo o no he seguido el mecanismo que se tiene que hacer para reformar la Constitución y lo he querido hacer, por ejemplo, como si fuese una ley normal. No estoy cambiando el fondo, de repente el fondo no está mal, pero es el procedimiento que estoy utilizando lo que debe sancionarse, vamos a decir así. Después, pueden haber infracciones, pero ya por el fondo, ¿no? Cuando la norma, que tiene un rango de ley, es contraria a los derechos, principios o valores constitucionales, ¿no? Acá sí estamos hablando de un tema de concepto. El contenido que tiene la norma va contra el espíritu, el alma que tiene la Constitución. Acá estamos hablando de una infracción de fondo, ¿sí? Hay también infracciones que se denominan totales. Una ley puede ser totalmente inconstitucional cuando todo su contenido es contrario a la Constitución. Si todo lo que establece la ley, todo eso, va contra la Constitución, estamos hablando de una infracción total. ¿Puede también haber una infracción parcial? Sí, una ley es
parcialmente inconstitucional, recuerden, siempre digan esa palabra, hay gente que dice anticonstitucional, no, es inconstitucional cuando solo una fracción de su contenido, ya sea la norma, es inconstitucional. Si solamente una parte lo es, entonces la infracción es parcial. Luego, pueden haber infracciones directas. ¿Cuál sería una infracción directa? Cuando la vulneración que genera la ley afecta directamente a la Constitución. No hay ningún análisis, no hay que interpretar nada. Tú lo lees y te das cuenta que choca directamente. Pero ¿cómo podría ser entonces una infracción indirecta? Cuando se incorpora en el juicio de constitucionalidad a normas, además de la propia Carta Fundamental. Cuando yo quiero interpretar de acuerdo a leyes que no tienen la jerarquía, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay una infracción indirecta, porque a través de ello se da la situación. Perdón. Entonces, pueden ser de forma, de fondo, totales, parciales, directas o indirectas. Tenemos entonces que entender que lo que genera este control de constitucionalidad es porque se ha transgredido los límites del orden competencial, la competencia de una norma. Se ha transgredido eso. Entonces, en ese caso, podemos hablar también de una modalidad objetiva. ¿Cuál es la modalidad objetiva? La Constitución ha establecido que una fuente es apta o no es apta para regular una materia determinada. Con esta legalidad que da la Constitución, queda claro y ya no hay nada más que interpretar o discutir. Entonces, puede haber una modalidad objetiva positiva, cuando una fuente formal es apta para regular una materia determinada. Y es negativa cuando las fuentes formales del derecho no son aptas para regular determinadas materias. Entonces, ahí tú evalúas si se ha transgredido o no el orden competencial, ¿no? Y este control de constitucionalidad de carácter concentrado lo desarrolla el Tribunal Constitucional. ¿Cómo funciona ahora el control difuso? ¿Quién me puede decir eso? Por contraste ya lo podrían ir sacando. ¿Cuál sería el control difuso? ¿Cómo funcionaría? Sí, Maribel. Profesor, sería el control difuso es el que hace los jueces, por ejemplo, en el momento de ver si la ley es o no es aplicable en un caso determinado. Muy bien. El control de constitucionalidad difuso es el que establecen los jueces, que en un caso concreto, puntual, tienen la competencia de no aplicar en todo o en parte una norma jurídica porque es inconstitucional, porque va en contra de los valores constitucionales. Entonces el juez dice, esta ley que va contra la Constitución, yo no la voy a aplicar. Ese es un control difuso, porque no está en un único órgano, sino se amplía ya al sistema judicial. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el control concentrado y el control difuso. Ahora, vamos a hablar del ejemplo que les había puesto, me introduce este tema, ¿no? ¿Cuál es el proceso para reformar la Constitución, por ejemplo, ¿no?
La competencia para reformar la Constitución no es una atribución ordinaria, ¿no? Es algo extraordinario, es algo además que debe ser limitado, que no puede ser recurrente. De hecho, se supone que la Constitución es aprobada a través de grandes consensos. Por lo tanto, no es pues que yo la voy a estar modificando cada 6 meses, ¿no? Por ello ha habido un diálogo, una constituyente. El poder constituyente que establece la Constitución tiene un periodo determinado para elaborarla. Entonces no es de que, mira, hoy día amanecí con ganas de modificar el artículo tal o cual, ¿no? Debe haber una estabilidad. Por otro lado, quien está legitimado para reformar la Constitución, en estos casos puede conservar lo esencial, ¿no? Pero no debe en ningún caso en su reforma sustituir la sustancia de la Constitución, los principios, los grandes valores. Eso no se puede, ¿no? No debe alterarse ello cuando se modifica la Constitución. Ahora, la reforma constitucional, entonces, no puede afectar la fisonomía de la Constitución. Y acá es donde hablamos de lo que podría ser una inconstitucionalidad de la reforma constitucional. ¿Cómo así? Porque pueden existir vicios formales y pueden existir vicios sustanciales. ¿Cuáles serían los vicios formales? Por ejemplo, vamos otra vez, ¿no? A hablar de procesos. Cuando se vulnera el procedimiento para la reforma, cuando el plazo de espera no se ha respetado, cuando el plazo de estudio tampoco se ha respetado. Cuando no se cumplen procedimientos, no se cumplen plazos, hablamos de vicios formales para que se declare inconstitucional una reforma de la Carta Magna. Y los vicios sustanciales vendrían a ser cuando se vulnera disposiciones intangibles, ¿no? Cuando se contradicen los límites axiológicos, los principios que tiene la Constitución. Eso no se puede modificar. Entonces acá hablamos de un vicio sustancial. ¿Alguien puede leer el artículo 32 de la Constitución, por favor? ¿Podría volver a repetir el artículo, perdón? 32, González, 32. Doctor, ¿lo puedo leer? Sí, claro, por favor, gracias. Artículo 32. Consulta popular por referéndums, excepciones. Pueden ser sometidas a referéndum: 1. La reforma total o parcial de la Constitución. 2. La aprobación de normas con rango de ley. 3. La ordenanza municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Esto. Y te voy a pedir también, ya que estás ahí, si me puedes apoyar leyendo el artículo 206 de la Constitución. Por favor, el artículo 206. O alguien más si lo puede hacer. Yo, doctor. Gracias. De la reforma, título 6 de la reforma de la Constitución, artículo 206, reforma constitucional. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el cuerpo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada
por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalentes al 0.3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Esto. Muchas gracias. Luego de la lectura de los dos artículos que han hecho sus compañeras, ¿no? En primer lugar, nos tiene que quedar claro que la Constitución se puede reformar de manera total o parcial a través de un referéndum. Eso está ya claro. También está claro que a través de ese referéndum no se puede someter, suprimir o disminuir derechos fundamentales, ni normas tributarias o presupuestales, ni tratados internacionales que estén en vigor, ¿no? Y por otro lado, también nos queda claro que la reforma constitucional debe siempre pasar por el Congreso con una mayoría absoluta, y que si se da esta mayoría absoluta, luego tiene que pasarse un referéndum. Pero que es posible que no haya referéndum, que no sea necesario hacerlo, si se obtiene un acuerdo de 2/3, una mayoría calificada, en 2 legislaturas ordinarias, ¿no? En esos casos, la ley que reforma la Constitución no puede ser observada por el presidente. Entonces, ¿quiénes pueden promover que se reforme la Constitución? El presidente, ¿no? Con una aprobación del Consejo de Ministros. Obviamente los congresistas, con los votos que se está diciendo, y un número de ciudadanos equivalente al 0.3%, ¿no? Que tienen que para esto presentar firmas con un proceso de iniciativa, ¿no? Iniciativa ciudadana. Entonces, así es como se puede reformar la Constitución. El contenido y alcances que tienen los derechos constitucionales siempre deben interpretarse de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, de acuerdo a todos los tratados vigentes sobre derechos humanos. Esto incluye también decisiones que se puedan adoptar en tribunales internacionales sobre derechos humanos en que el Perú sea parte, ¿no? Si el Perú es parte, también es vinculante, ¿no? Entonces, todos los derechos constitucionales se entienden que están en conformidad a estos principios, y estos principios no son negociables en una reforma constitucional, ¿ya? Existe unidad de la Constitución. ¿Qué es lo que establece este principio? La Constitución es un cuerpo normativo unitario del Estado. No puede analizarse separadamente. Yo no puedo ver el capítulo por acá, el otro capítulo por allá, y analizarlos de manera aislada, o el artículo de acá y el de allá de manera aislada. Debe entenderse la Constitución en función de un todo orgánico que no admite ningún tipo de separación artificial. Es el principio de unidad de la Constitución. Otro es el principio de la concordancia práctica. Cuando surjan dudas al interior de la Constitución o del texto que está en la Constitución, debe buscarse una concordancia de la Constitución consigo misma, ¿no? La misma Constitución puede ser base para determinar alguna situación que puede aparentemente generar dudas. Entonces, la misma Constitución se respalda en ella. Otro principio es el principio de conformidad funcional. ¿Qué es lo que busca este principio? Busca armonizar las cláusulas constitucionales, ¿no? Los artículos, los contenidos de la Constitución que están referidas a las competencias y atribuciones de los órganos que son regulados por la Carta Magna, ¿no? Entonces, de alguna manera, pone orden la Constitución, ¿no? Determina las funciones de los órganos estatales. Otro principio es el principio de eficacia integradora. ¿En qué consiste este principio? La Constitución tiene como necesidad preservar el mantenimiento de la unidad política del Estado y todos sus componentes, ¿no? Esto también es otro principio importante. Dentro de lo que es la Constitución, tiene el principio de interpretación constitucional. La Constitución es la norma legal del Estado, es la ley fundamental de un país, ¿no?
Esta norma no puede ser contrariada por ninguna norma subconstitucional o por actos que ocurren dentro de su ámbito de competencia. Todas las normas inferiores deben ser interpretadas conforme a la Constitución. También existe dentro de la Constitución, ¿no?, el principio del respeto a los valores y principios constitucionales. El primero de ellos, que creo que ustedes lo van a saber de memoria, ¿no? Principio de la dignidad de la persona humana, establecido en el artículo primero de la Constitución. Otro principio que es importante y que yo lo he hablado en este curso desde la primera clase, el principio de supremacía constitucional, ¿no? Esto está en el artículo 51 y en el artículo 138 de la Constitución. Otro principio fundamental es el principio de separación de poderes. El principio de separación de poderes se encuentra en el artículo 43 y también en el artículo 188 de la Constitución. Yo ya he explicado también este principio y me he remontado a la época de Montesquieu, ¿se acuerdan, no? Hemos hablado también de eso. Los contrapesos, los frenos y contrafrenos, ¿no? Poder ejecutivo, ¿no? Poder legislativo, judicial. Otro principio, artículo 45 de la Constitución, por favor. ¿Alguien puede leer el artículo 45? ¿Alguien me puede ayudar con el artículo 45, por favor? González, adelante. Artículo 45. Ejercicio del poder del Estado. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, policial nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Eso es todo, profesor. Entonces, estamos hablando del principio democrático, ¿no? De defensa de la democracia, ¿no? En este artículo. También tenemos el principio de interpretación pro libertatis. Debe de interpretarse la norma del modo más favorable para la persona. Esto es fundamental, ¿no? El principio de interpretación pro libertatis. Ante cualquier duda, la interpretación siempre debe ser favorable para las personas. Entonces, hemos visto que existen todos estos principios que son los que no deben ser contrariados. Si esos principios son contrariados, aplica un mecanismo de control, en este caso sobre el fondo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? La forma, los procedimientos, el fondo, los contenidos. Cuando exista la incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior nivel, el juez, cuando hablamos del juez, ¿de qué tipo de control estamos hablando? Difuso. Difuso. Bien. Difuso. El juez debe preferir siempre la norma constitucional, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia presentada y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Entonces, cuando hay una incompatibilidad, siempre va a prevalecer la norma constitucional. Los jueces, seguimos con el control difuso, no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido ya confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Y aquí vamos a regresar a las clases anteriores. ¿Qué es lo que pasa en un proceso de inconstitucionalidad? A ver, ¿a quién le pregunto? Del Águila, vamos a ver, del Águila. ¿Del Águila? Del Águila, te gusta preguntar, pero no estás ahí para contestar.
Está bien. ¿Alguien más? Echegaray. Echegaray. Tampoco. Huacre. Huacre. Yo no sé si no están o no saben la respuesta, pero podrían decirme, profe, no me acuerdo y quedar mejor, ¿ah? Vargas. Sí, doctor. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro, Vargas. No funciona tu audio, pero está bien ya. Vamos a dejar pasar eso. La pregunta, Vargas, es, ¿qué es lo que de alguna manera establece o qué es lo que defiende una acción de inconstitucionalidad? Lo que busca es siempre preservar la supremacía de la Constitución sobre todas las leyes, porque es la base normativa, ¿no? Y por eso, ¿qué es lo que se defiende? ¿En qué casos procede esta acción? Cuando hay normas que están yendo en contra de la Constitución. Bien. ¿Y la acción popular? Es una forma de, es una de las formas en las que se puede buscar que cuando una norma contradice o va en contra de nuestros derechos que están establecidos en las constituciones, es una forma en la cual se puede evitar o anular esta norma, ¿no? Que siga teniendo esos efectos negativos, inconstitucionales. Ya, pero ¿se acuerdan que habíamos hablado de que habían dos diferencias claras entre la inconstitucionalidad y la acción popular? Sí, González. Profesor, la acción popular más bien no es cuando hay un peligro de daño o de vulneración de los derechos. ¿Y la de constitucionalidad? La constitucionalidad es cuando hay y es en base más a la ley, cuando la ley está agrediendo, se podría decir. No. ¿Sí? A ver, ¿quién se acuerda y me puede decir cuáles son las dos diferencias más evidentes que yo ya he dicho en clase entre la acción de inconstitucionalidad y la acción popular? A ver, un puntito le voy a regalar al que me lo diga, pero ahorita, ya si googlean y se demora más de un minuto, ya no vale. A ver, 5, 4, 3. El rango de las normas, Doctor, profesor. ¿ante quién? Doctor, ¿quién es el que resuelve? ¿Ante quién se presenta la acción? La Ya. acción popular se presenta ante el Poder Judicial y la acción de constitucionalidad ante el TC. Esa es una, te falta la otra. ¿Cuál es la otra diferencia? Doctor, no recuerdo, pues es una. Doctor pidió una y le daba una. No, yo pedí dos. ¿Cuáles son las dos diferencias? Dije, ojo, está grabado esto, menos mal. Está grabado. Dije, ¿cuáles son las dos diferencias? Yo dije, No se preocupe, no. ¿No te acuerdas? ¿Alguien se acuerda la otra? Si alguien se acuerda la otra, le pongo un punto a cada uno. Pero si nadie se acuerda, ya, pues fuimos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Una es para defender la Constitución y la otra también cabe contra normas, el rango, ¿no? La jerarquía. Bueno, entonces, un juez, a través del control difuso, no puede dejar de aplicar una norma que ya se ha sometido a un proceso de inconstitucionalidad y el tribunal establecido, el Tribunal Constitucional ha establecido que la norma no es constitucional. Entonces, el juez ahí no tiene la posibilidad de aplicar el control difuso. Y tampoco, si esta norma se ha sometido a un proceso de acción popular, ahí sí, ante un juzgado. Tampoco los jueces pueden entrar a aplicar el control difuso ahí. ¿Ya? Entonces, porque ahí ya no existe una duda. Ahí ya hay un tema, digamos, juzgado, sacramentado, definido, ¿no? Concluido. La norma no es inconstitucional. La ley no es inconstitucional. Los jueces interpretan y aplican las leyes o cualquier norma que tenga rango de ley y reglamentos, siempre tienen que hacerlo según los preceptos y principios constitucionales.
conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Entonces, los jueces en el ejercicio del control difuso aplican leyes, reglamentos, siempre según los principios que hemos ido hablando en la Constitución, ¿no? Y de acuerdo a ello también se toma en cuenta las resoluciones que haya dictado el Tribunal Constitucional, porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también es una fuente importante, ¿sí? Y acá es donde encontramos lo que se denomina el precedente. Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la categoría de cosa juzgada constituyen un precedente de carácter vinculante cuando la sentencia lo exprese así. Y esto debe estar expresado en su efecto normativo, ¿no? Entonces, una sentencia del Tribunal Constitucional se convierte ya en jurisprudencia. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose de un precedente, o sea, existe una resolución anterior y yo, tribunal actual, me voy por otro lado, debe expresar fundamentos de hecho y de derecho que sustenten esa sentencia y por qué se están apartando del precedente vinculante. O sea, sí se puede, pero debe de ser sustentado. En principio, se opta por respetar los precedentes, las sentencias del Tribunal Constitucional, porque tienen un efecto normativo, ¿no? Como se dice, hasta de cosa juzgada. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno. Quiero aprovechar que ahora sí ya hay una buena cantidad de alumnos para hablarles de su PA4, ¿no? Todos ya tienen su nota del PA3. Ya, como les dije al principio de la clase, me demoré un poquito porque obviamente hay que ver todos los videos. Hay videos que casi duran 1 hora, otros que duran menos, pero igual les da bastante tiempo. Y ya están todos evaluados. Pero ahora quiero hablarles sobre el PA4. Ustedes tienen una fecha establecida, ¿no? Lo que todavía yo no he definido porque no lo he subido es el examen, lo voy a subir mañana temprano. Yo tengo 2 opciones. Yo les voy a proponer las 2 opciones y ustedes me van a decir cuál es la que más les acomoda. Y por último, si hay mucha diferencia de opinión, pues hacemos una votación. Igual la decisión final la tomaré yo, en base a sus reflexiones. Una opción, ahora sí me están escuchando, ¿no? Porque repetir esto de nuevo, ¿me están escuchando todos? Sí, sí, sí. Sí, doctor. ¿Cómo quisiera que me contesten así cuando les hago una pregunta del curso? Caramba? Ya. Entonces, una opción es yo les hago algunas preguntas. Preguntas del curso, obviamente, ¿no? No les voy a preguntar algo que no hayamos hecho. Y ustedes tendrán que contestar esas preguntas. Algunas pueden ser puramente teóricas, otras pueden ser de repente a través de un caso, ¿no? O varios. Es una opción. La otra opción, la otra alternativa, es que yo les asigne temas y que ustedes me desarrollen esos temas del curso. Esas 2 alternativas yo les planteo. Yo sobre esa base los voy a evaluar. En ambos casos los voy a evaluar igual, ¿eh? No hay ninguna diferencia. La diferencia es de repente la modalidad. ¿Prefieren ustedes responder preguntas o prefieren desarrollar temas que yo les asigne? Y obviamente, cuando es un tema para desarrollar así, pues yo espero también un buen desarrollo, ¿no? Eso sí está claro. Pero es una alternativa, ¿no? No es una alternativa porque al final, como ustedes tienen un régimen especial, son gente que está haciendo otras cosas también, está trabajando seguramente, ¿no? Yo quiero darles la facilidad de que me digan qué les acomoda más. A ver.
Pueden decirlo porque están leyendo todos el chat temas. Profesor, Temas, si me por favor. permite, la segunda alternativa podría ser en el caso mío, ¿no? O como No, yo opinión. no puedo tomar examen a uno diferente al otro, es para todos igual, en tu caso o en cualquier caso. Pero tú dices que sea la segunda opción, creo que todos están más por la Opción segunda opción. Sí, 2, profesor, profesor. opción 2. Opción 2, profesor, por favor, temas. Opción 2, profesor. Sí, Ya, opción 2, por favor, profesor. ya, ok, ya creo que ya está claro ya. Entonces, Opción 2. ya escuchen lo que voy a hacer. Escuchen lo que voy a hacer. Ya está, ya se cerró el debate sobre ese tema. Ya está clara la voluntad popular. Vamos a respetar la misma conformación de los grupos que han trabajado el PA3. ¿Ya? Y cada grupo me va a desarrollar uno de los temas. O sea, va a ser un trabajo grupal. ¿Sí? Y si alguien, porque ha pasado por ahí uno o dos casos, quiere trabajar solo, simplemente le comunica a su grupo, pero tiene que ser un caso de excepción, porque de repente los horarios no coinciden, porque de repente no. Pero si hay alguien, por favor, no avise, acá te estoy hablando de eso justamente, estoy hablando de eso, por favor, escuchen. Si hay alguien que no puede, lo que tiene que hacer es avisar. Yo lo que les quiero pedir es que en este caso hablen con la delegada para que ella me comunique a mí. Tal persona ya no lo va a hacer en grupo o lo va a hacer sola. O de repente hay una persona que no tiene grupo, pero no tiene grupo porque de repente pasó otra cosa y ahora se le puede incorporar a un grupo, ¿no? O sea, también es otra opción. Entonces, yo lo que les pido es eso. Yo les voy a dar los temas de acuerdo a los grupos. Entonces, lo que yo voy a poner en el aula virtual son los grupos y cada uno con su tema. Si alguien, escúchenme por favor, porque después me están preguntando lo mismo. Por ejemplo, la alumna Mendoza, está acá justo preguntando que quiere hacerlo individual. Si la alumna Mendoza está en un grupo y yo a ese grupo le asigné el tema por decir, por favor, chicos, ya pasó la etapa de opiniones, ¿sí? Ya, gracias. Si la alumna Mendoza, por ejemplo, dice, ya, yo estoy en mi grupo toca habeas corpus como tema, bacán, pero yo lo quiero hacer sola, porque no tengo tiempo para reunirme, está bien, lo hace sola, pero hace el mismo tema, o sea, el tema que le tocó en su grupo lo tiene que hacer sola. Y otra cosa, por favor, cuando vayan a subir el trabajo, el archivo, todos lo suben, todos. Porque en el PA3 solamente subió una persona y yo tenía que estar buscando que el grupo tal para ponerle su nota y eso también me toma tiempo. Cada uno sube el trabajo. O sea, el trabajo es grupal, pero se presenta individual. ¿Está claro? Sí, doctor, claro. Ya, entonces, vamos a recapitular, por favor. El examen PA4 va a ser así. Yo voy sí, delegada, adelante. Antes de que... Buenas noches, doctor. Sí, lo que le quería indicar es que el PA4 compone solamente lo que es la autoevaluación y el foro, pero esos no tienen nota. Y el examen final corresponde después del PA4, hay una ventana que es netamente el examen final. Y eso, Sí. entonces, ya le quería comentar eso. Gracias. Bueno, estamos hablando de que es la última evaluación, la que sigue, ¿no? El examen final. Entonces, yo lo que voy a hacer es, pero eso hay que ponerlo, obviamente voy a cargarlo y también voy a cargar el examen de sustitutorio, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a mantener los grupos que se han utilizado. Si alguien que está en un grupo lo quiere hacer solo, le comunica a la delegada que lo va a hacer solo para yo tenerlo en cuenta. Y sube su trabajo de manera individual, pero respetando el tema que le toca. Insisto, el trabajo lo hacen de manera grupal, pero la entrega, la presentación es de manera individual. Yo voy a evaluar
de esta forma. Si alguien lo quiere hacer de manera individual, lo puede hacer también de manera individual. Lo de que lo hagan grupal, yo lo hago como una facilidad para ustedes, porque ya han trabajado juntos, porque ya han coordinado, porque ya, ¿no? Entonces, para tratar de aliviar un poco el tema, hacerlo en grupo, porque además son temas grandes, ¿no? Son temas grandes, ¿no? No les voy a dejar un tema pues chiquito, ¿no? Entonces, por favor, estamos hablando de... A ver, un ratito, voy a sacar la cuenta al toque. Doctor, ¿el trabajo va a ser escrito o también va a ser video? No, escrito. A ver. Aproximadamente son como 16 grupos, ¿no? Pero sí, por eso digo, si alguien quiere hacerlo individualmente, lo puede hacer. Hubo una persona que lo hizo individualmente, pero eso sí, por favor, no me hagan grupos nuevos, ¿ah? O sea, o lo hacen en el grupo que les toca, o lo hacen individual. No crean otro grupo como me ha pasado en el PA3, que 3 alumnos han creado su grupo, ¿no? Sin decir nada, y han mezclado gente de diferentes secciones, ¿no? Y yo he tenido que navegar y encontrar y detectar qué ha pasado, y encima lo presentaron el trabajo después del plazo. Entonces, por favor, no, nadie crea grupos nuevos. O lo hacen en el grupo que les toca, o lo hacen individual. El tema que le toca a su grupo, ese tema es el tema de ustedes. Si alguien lo quiere hacer individual, hace su tema de manera individual, pero ese tema, ni me traigan grupos nuevos, ni me pongan temas nuevos. ¿Ya? Y eso sí, evidentemente, ¿no? Yo no quiero ver, pues, nada que esté copiado y pegado, ¿no? O sea, por favor, estamos hablando ya de su examen final, ¿no? Ustedes ya están cerca de acabar la carrera, ¿no? Yo me voy a tomar el trabajo de revisar. Entonces, hay gente que a veces hasta ni siquiera se toma el trabajo de cambiar el tipo de letra, ¿no? Entonces me presentan su trabajo y el primer párrafo es un tipo de letra, el segundo párrafo es otro tipo de letra, y de ahí otro color, y es todo un Frankenstein de que han pegado de todas las páginas que han podido. Eso, si alguien hace eso desde ahorita, mire, esto está quedando grabado, yo le voy a poner 0. Así que, por favor, es un trabajo grupal para que cada uno investigue un poquito, aporte algo con sus propias palabras, y haga un bonito informe sobre el tema que yo les voy a asignar. ¿Sí? Si alguien lo quiere hacer individual, bacán. También lo pueden hacer individual. Pero eso sí, nada, por favor, de copiar. Y si uno va a usar contenidos de otro sitio, de un libro, de otra página web, lo que sea, se cita. No hay problema. No me pongan la bibliografía al final y ya, o sea, ya yo voy a copiarme todo y luego como puse la bibliografía al final, ya cumplí. Mañana, Renzo. Ya cumplí. No, o sea, ustedes tienen que citar. Si yo voy a poner un contenido de otro lugar, cito. Pongo ahí el asterisco, el numerito, la cita, y abajo tiene que decir, ¿no? Esto está en tal lugar. No es de que yo me copio todo y luego pongo al final, por si acaso leí este libro. Eso no es así. O leí esta página, ¿ya? En eso sí voy a ser muy estricto, ¿ah? Miren, les estoy dando una serie de facilidades. Yo espero que ustedes me correspondan haciendo algo ustedes mismos, haciéndolo bien, ¿no? Con ganas. Este es un curso que les está dando a ustedes herramientas que son importantes, que de repente ya las conocían un poco, las han desarrollado más. A mí los felicito porque la mayoría ha sabido salir adelante de los videos. Probablemente han conseguido casos hechos y los han adaptado, no me importa, pero el simple hecho de que se hayan sentado a organizar, a dividir las tareas, a exponer, ¿no? Eso les va a quedar ya a ustedes, ¿no? Ustedes se van a acordar de esto. Entonces, yo lo que les pido es mantengamos esa dinámica. En su examen final, por favor, comprométanse ustedes mismos a hacerlo. Ya, ese es el tema que me tocó. Sobre ese tema, ya chicos, nos reunimos, yo voy a trabajar la parte de aquí, porque cada tema es un tema grande, ¿ah? ¿No? Yo hago esta parte, entonces esta parte, pero nada de estar copiando. Por favor, si ustedes van a utilizar información que ya está en algún lugar, simplemente utilícenla citando, pero tienen que aportar algo ustedes también, ¿no? Su opinión,
su reflexión. Ya yo, a la hora que yo suba los temas, le voy a poner algunas indicaciones, pero ya se las estoy adelantando. ¿Ya? Yo en lo que voy a ser muy estricto es en que no haya ningún tipo de plagio. No estamos hablando de gente que va a ejercer el derecho, más bien va a defender el derecho de la gente que hace estas cosas. ¿Alguna pregunta? Profesor, entonces, buenas tardes, buenas noches. Bueno. Entonces, los integrantes del grupo van a ser los mismos del PA3. Sí. El trabajo es grupal y todos los miembros integrantes del grupo, todos suben el trabajo, ¿no? Sí, por favor, eso sí, todos suban. Y yo voy al aula virtual a revisar exámenes y alguien no tiene, yo le voy a poner 0, ¿ah? O sea, yo le voy a poner 0. Ya después me reclamarán, ya veremos qué procede, ¿no? Pero yo no me voy a demorar a estar buscando a ver dónde está. No, o sea, cada uno sube. O sea, para eso cada uno va a tener una copia del trabajo final. Entonces, cada uno de ustedes en su aula va a subir el examen final. Así lo hayan hecho entre varios y todos sean iguales, lo van a subir, ¿ya? Porque yo quiero estar seguro de que esa persona sí hizo el trabajo. Imagínense que por algún motivo se me pase y le ponga 0, luego me sale con que no, yo sí lo hice, estaba acá y yo no me di cuenta. Porque encima de tener que calificar 150 exámenes, todavía tengo que, o sea, revisar, no se pasen. Pues. Entonces, por favor, cada uno suba en el aula virtual su examen, trabájenlo grupalmente, pero lo presentan de manera individual. Si alguien quiere hacerlo todo solo o todo sola, también es válido. Yo, la verdad, no lo recomiendo porque son temas grandes, pero bueno, si lo quieren hacer así, también es válido. Sí, suben un PDF y por favor, ¿no? Siempre ya saben, sin copiar, citando. No quiero que me hagan tampoco una Biblia de 500 páginas, ¿no? Pero sí que me hagan un buen informe. Si estamos hablando de grupo de 9 personas, ¿no? El trabajo final no puede ser menos de 10 páginas, ¿no? Entonces, yo les pido que sobre esas premisas ya se vayan organizando, vayan poniéndose de acuerdo cuando se van a reunir virtualmente, no sé. Y yo lo que sí me comprometo es que mañana voy a cargar el examen. Lo que pasa es que ustedes, claro, ustedes no van a poderlo ver hasta... Ya, mire, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a cargar y yo voy a hacer llegar los temas a través de la delegada para que todos lo sepan antes, ¿ya? Para que lo puedan ir trabajando y se puedan organizar. Porque claro, el examen se habilita a partir de ciertas fechas, es cierto lo que dice su delegada. Yo mañana les voy a pasar los temas, ¿ya? De una manera directa, y ya ustedes lo van a luego corroborar en el aula virtual. ¿Está todo claro? Sí, doctor, claro. Sí, gracias, doctor. Bueno, yo hoy día me quiero tomar una licencia con ustedes, y es que de verdad estoy muy mal de la garganta y quisiera terminar la clase un poco más temprano, pero la verdad, si se dan cuenta, hace rato que no estoy bien así, y hablar me fuerza más. Sí decirles que ha sido un gusto llevar con ustedes este curso. Insisto, me ha gustado mucho cómo han trabajado sus PA3, por eso quiero, viendo que lo han hecho tan bien así, que su examen también lo hagan en ese mismo equipo, ¿no? Estoy seguro que todos les va a ir muy bien, sus notas han salido bien, creo que el PA3 ha sido la evaluación que ha tenido mejor calificación, ¿ya? Mi favorito, Brasil, por supuesto. Entonces, nos estamos viendo, cualquier cosita me pueden ubicar igual, algunos tienen mi número. La vez pasada que hicimos el ejercicio, yo tengo acá anotados los 5 grupos, a los cuales también yo les voy a pedir un favor, los coordinadores de cada grupo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que estaban Jennifer González, Gabriela Vargas, Andrés Chura, Marco Acostupa y Karen Figueroa. A la hora que suban su examen, en el trabajo, por favor agréguenle. Tenemos tanto de participación, ¿ya? Para que yo me acuerde, no vaya a ser que se me pase por el apuro de subir notas rápido.
Sí, Holguín. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Doctor, bueno, era un poco al margen del tema. Quería preguntarle si sabía usted algo sobre el aumento de pensiones que nos van a aplicar en la universidad. No sé nada de eso. No sé nada de eso, la verdad. Son temas administrativos. Ya. Yo soy un docente. Gracias, doctor. Un humilde docente que ni siquiera sé si seguiré el próximo año. ¿Alguien más? Sí, Aira. Sí, doctor Jiménez, bastante breve. La comunicación que nos va a hacer por los temas, ¿lo va a hacer a través del foro de coordinación con el docente o va a ser a través de la delegada? Doctor? Yo voy a cargar el examen en la página, pero probablemente ustedes no lo van a poder visualizar todavía, entonces para que puedan verlo antes, le voy a pasar también a ella. Ya, profesor, gracias. Bueno, si no hay más dudas y más preguntas... Disculpe, profesor, sí. Una consulta. Usted indicó que menos de 10 hojas, de 10 páginas, si son el grupo conformado de 9. En este caso, si son de 5. También. También, no 2 páginas cada uno, igual. Poquísimo para un examen. Ya, gracias. Ya. Y tampoco me muevo la letra 18, pues, ¿no? Arial 18, ¿no? Doble espacio, ¿no? Sí, Aira. ¿Aira? Ya le consulté, profesor, sí, ya me absolvió, sí. Ajá, sí. Son los mismos grupos, ¿sí? Igual, todos están en el grupo de WhatsApp también, ¿no? Por cualquier duda ahí, la delegada también va a estar, pero son los mismos grupos, sí, los mismos del PA3. Lo único que va a cambiar es que esta vez yo les voy a dar un tema, cada uno, un tema del curso para que lo desarrollen, ¿ya? Bueno, chicos, muchas gracias. Ha sido un gusto y cuenten conmigo como un amigo. En adelante me pueden ubicar en las redes sociales como Lucho Jiménez. Ahí estoy. Si no, le voy a decir a la delegada que les pase el link de mi página para que si algún día quieren hablar conmigo en el futuro, fuera de la clase, fuera del curso, fuera de la universidad, lo pueden hacer. Cuenten con un amigo en lo que yo les pueda ayudar. Cuídense mucho y espero que les vaya muy bien a todos en su examen. Muchas gracias, doctor, por su enseñanza. Hasta luego. Gracias por su paciencia, doctor.